Bien, vamos aquí conectándonos a esta hora. Vamos aquí probando que ya esté nuestro Facebook Live. Perfecto, ya estamos aquí conectados. Listo, vamos saludando aquí a nuestros asistentes a que se unan a nuestra clase abierta, nuestra sexta clase abierta de una iniciativa que nace en la coyuntura, pero que se va a ir consolidando con el paso del tiempo por generar estos espacios de academia abierta, de academia plural. Hoy también tratando de diversificar nuestros invitados, de diversificar los temas para generar un mayor debate en las personas que nos suelen acompañar los viernes a mediodía, mientras va almorzando, va reflexionando. Es nuestro mensaje que vamos dejando a nuestros usuarios. Y hoy tenemos un invitado internacional. Vamos a tener 45 minutos. Nuestro invitado tiene una agenda académica apretada, pero de manera generosa nos ha querido conceder estos 45 minutos para hablar de un libro que considero muy pertinente para nuestro trabajo, para nuestra coyuntura y también para una reflexión de lo que está significando hablar en Latinoamérica, de las políticas para tomarse las calles, de las políticas públicas, de las estrategias simbólicas que tenemos que accionar en estos momentos de coyuntura. Agradecemos a las personas que nos vayan saludando. Saludamos aquí ya de paso a Erika Lara. Por favor, se van registrando, nos van diciendo quiénes están presentes. Es fundamental que por favor nos puedan ir saludando e ir sabiendo quiénes se encuentran a esta hora. Bien, nuestra clase abierta ya va a dar inicio. Vamos a dar unos 2 minuticos más para que se siga conectando la gente en este espacio de reflexión. Entonces, hoy con nuestro invitado, el profesor Víctor Vich de Perú, quien está en estos momentos trabajando con la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Escuela de Bellas Artes. Muy bien, entonces esperemos unos segunditos para iniciar nuestra sesión de clase abierta. Vamos aquí, ¿quién más nos va saludando? Por favor, salúdenos. Salúdenos para saber quién está aquí en la clase abierta, políticas culturales y ciudadanía, estrategias simbólicas para tomar las calles. Bienvenidos al espacio de clase abierta. Nuestro amigo que siempre está también presente con el seudónimo Epitafio, está aquí también saludándonos en un libro que vamos a estar compartiendo y voy a aprovechar a compartirlo ya para que ustedes lo tengan. Están en descarga gratuita de Claxo. Es importante descargar estos libros, estimadas y estimados. Es la manera también de apoyar que haya conocimiento abierto, que haya circulación de una academia para todas y todos, en donde podamos enterarnos de estos temas de una manera más asertiva. Voy dejando aquí el enlace en el Facebook Live para que descarguen el libro del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra clase abierta. Saludamos al profesor Víctor Vich, que ya anunciamos es docente de la Pontificia Universidad Católica de Perú y de la Escuela de Bellas Artes. Profesor Víctor Vich, muchas gracias por aceptar este espacio en una clase abierta internacional y que, pues, aprovechando estas oportunidades que también nos dan las redes sociales de generar estos vínculos también globales y de poder también entender las dinámicas que no solo suceden en Colombia, en Perú también tiempos complejos, sino en general en Latinoamérica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. No, para mí es un gusto estar presente ahora en esta clase abierta. Todo lo que sea abierto, todo lo que sea público, me parece que es fundamental en el mundo de hoy, en el contexto actual, y más bien soy yo el agradecido por la invitación, por haberme escrito y por el interés en esta última publicación que he realizado, ¿no? Bueno, ¿qué podría decir? Yo quisiera comenzar diciendo que, digamos,
Efectivamente, el activismo es urgente, el activismo es necesario, pero se trata de pensar bien la forma en la que somos llamados a actuar, la forma en que queremos actuar. No se trata de hacer un activismo descabezado, un activismo a la loca, un activismo que, digamos, sea tan efímero como, digamos, los programas de la industria cultural, sino se trata de pensar el activismo al interior de un proyecto político de mayor alcance, ¿no? Y entonces el libro tiene como objetivo, ¿no? Por un lado, presentar un conjunto de acciones, digamos, urbanas, de intervenciones urbanas, que han tenido como fin colocar temas decisivos para la democratización de nuestras sociedades, temas que tienen que ver desde, digamos, el derecho al tiempo libre en la jornada laboral, hasta el combate con la corrupción, hasta el tema de la diversidad sexual y las identidades de género y la crítica a la sociedad patriarcal, intervenciones sobre el racismo, intervenciones sobre la memoria y la violencia política, intervenciones sobre nuevas formas de apropiarse del patrimonio histórico y entonces, y por supuesto, intervenciones referidas a uno de los dilemas centrales de la época, que es el tema del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente en el contexto de, digamos, las industrias extractivas y la contaminación ambiental. Entonces, de lo que se trata es de pensar cómo se generan intervenciones y cómo estas intervenciones, ¿no? Colocan nuevas agendas en la esfera pública y, digamos, esas ideas, esos símbolos que se colocan, están dialogando permanentemente con cuestiones, con problemáticas políticas y con problemáticas teóricas que creo que son decisivas, ¿no? No solamente se trata, digamos, de politizar el discurso académico, sino se trata de academizar un poco la política, ¿no es cierto? La política es tan pobre en ideas y en reflexiones que yo creo que en la performance, el arte, la alimenta o puede alimentarla de ideas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto en el que, cuál es el contexto actual, el contexto en el que podemos observar estos activismos? Y creo que lo que vemos en América Latina es desde hace mucho, digamos desde hace por lo menos unos 30 años, ¿no? Un desencanto profundo con los partidos políticos tradicionales, ¿no? ¿Y qué significa ese desencanto? Bueno, por un lado que los partidos son grupos de interés privado, y por otro lado que los partidos han perdido conexión con la ciudadanía. Y perder conexión con la ciudadanía significa haber dejado de prestarle atención a sus demandas, ¿no es cierto? A las demandas. Y entonces estos nuevos activismos son una forma, ¿no?, de buscar una nueva reconexión entre las demandas ciudadanas y las esferas públicas existentes, ¿no? Frente a unos medios de comunicación mediocres o inclusive cómplices de, digamos, el sistema social, lo que hacen estos nuevos activismos es más bien visibilizar las relaciones de poder que ocultan estas demandas o que en último caso colocan estas demandas en la lista última de los proyectos políticos existentes, ¿no? En realidad lo que vemos, ¿no?, en nuestras sociedades es no solamente, digamos, vemos un deterioro profundo, una pérdida profunda del sentido de lo común, ¿no? Es decir, digamos, no solamente de lo que es compartido,
¿no? No solamente de lo que compartimos, sino de los vínculos sociales. O sea, lo que vemos son sociedades cada vez más atomizadas, sociedades en las que el vínculo entre las personas está deteriorado por razones de explotación laboral, ¿no es cierto? Está deteriorado por razones de género, está deteriorado por razones de raza, está deteriorado, etcétera, etcétera. El vínculo entre las personas es algo que parecería que estos nuevos activismos quieren reconstituir de alguna u otra manera, y a fin de recuperar el vínculo, restaurar un sentido de lo común, ¿no? Un sentido de lo común. Bueno, entonces me parece que eso es como lo contextual, ¿no? Es decir, crisis de los partidos políticos, crisis de los medios de comunicación, una sociedad civil con demandas que no son colocadas en la esfera pública, con demandas que son tiradas, digamos, al último de la lista, y una pérdida de lo común, ¿no? Por otro lado, lo que tenemos es una crisis de la palabra, una crisis del lenguaje, una crisis del discurso político. Las palabras se han desgastado, los candidatos de izquierda y los candidatos de derecha dicen las mismas cosas, ¿no? Y entonces la palabra, el lenguaje ha perdido su posibilidad de seducir, su posibilidad de significar, su posibilidad de transmitir lo verdadero. Y en ese sentido, los nuevos activismos, digamos, asumen que el lenguaje oral ya no es suficiente y que se trata de intervenir en la esfera pública con algo que no sea el lenguaje, porque el lenguaje es lo que usan los políticos, y entonces hay una sustitución del lenguaje por los símbolos, una sustitución del lenguaje por las imágenes, una sustitución del lenguaje por el cuerpo, poner el cuerpo, ¿no es cierto? Y entonces lo que vemos es que se trata de otra manera de hacer política, una manera que ya no pasa por los grandes discursos de los grandes retores, ¿no es cierto? Que se han vuelto, digamos, en un grueso pura charlatanería, sino se trata de encontrar nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicación. Y frente a la crisis lingüística, entonces se trata o de poner el cuerpo o de construir símbolos, ¿no? Que sean capaces de ampliar nuestra visión de la realidad, de deconstruir los imaginarios existentes, de reconfigurar los sentidos comunes en los que hemos sido socializados, de visibilizar otras formas de vida, ¿no? Entonces, estos símbolos o los cuerpos que aparecen en la calle, en las intervenciones del activismo, parecen pues querer, digamos, colocar en la agenda otros temas, pero colocarlos acompañados de otros tipos de discursos, ¿no? Pero más aún, no solo se trata de reconfigurar lenguajes, sino se trata también de reconfigurar espacios. Es decir, siempre hemos pensado, ¿no? Siempre hemos pensado que el espacio es algo dado, es algo que está ahí, es algo que no se puede cambiar, es algo que ya está tomado, ¿no? De alguna manera, que ya está saturado de alguna manera, pero estas intervenciones nos hacen notar que el espacio nunca es una realidad fija, inmutable y completa, sino que
cuando uno interviene el espacio, colocando un signo nuevo en el espacio, lo reconfigura completamente, lo transforma completamente. Y entonces la calle, que está tomada, por ejemplo, por un lado la velocidad de la vida moderna, pero por otro lado está tomada básicamente solo por el discurso del mercado, es decir, la publicidad, ¿no? ¿Qué vemos en la calle? ¿Qué vemos en la calle? Y básicamente lo que vemos son anuncios publicitarios, ¿no es cierto? ¿Qué tienen la calle para ofrecernos que no sean anuncios publicitarios? Casi nada, ¿no es cierto? Hay muy poco, hay muy poco arte en la calle, ¿no es cierto? Hay poca escultura pública, hay pocos eventos, es decir, la calle es un lugar puramente de circulación y un lugar puramente apropiado por, digamos, la fantasmagoría de la publicidad, ¿no? Entonces, las intervenciones simbólicas tienen como objetivo transformar el espacio urbano, Sí. convertir el espacio urbano en un espacio cargado de otro tipo de discursos, cargado de otro tipo de mensajes, cargado de otro tipo de estímulos para el caminante, el transeúnde, el ciudadano, ¿no? Y entonces las intervenciones urbanas cumplen el objetivo de transformar la ciudad, ¿no? En una ciudad en donde se haga permanentemente visible eh, las demandas ciudadanas en nuevos lenguajes, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, ¿no? En términos de políticas públicas, ¿no? En términos de políticas públicas, si nosotros le decimos a un alcalde, a un gobernador, no sé cuál es la palabra política que se usa en Colombia, ¿quiénes son los encargados de gobernar la ciudad? Los alcaldes y gobernadores, sí, existe esa figura, sí. Claro, entonces si ustedes le preguntan, por ejemplo, a los alcaldes, bueno, en tu proyecto Sí. político, en tu plan de trabajo, ¿cuáles son? Bueno, probablemente no tengan planes de trabajo, ¿no? Sí, sí, ya es Por verdad. lo menos en el Perú Anotando no que lo no tienen. tienen, ¿no? Por lo menos en el Perú no lo tienen, pero Sí, como no, somos latinoamericanos, probablemente compartimos los mismos problemas, pero los vacíos, si sí. nosotros le decimos a los alcaldes, bueno, ¿cuáles son las políticas del mirar que tú ofreces para construir una ciudad educativa, una ciudad con otros estímulos? Y todos los alcaldes que existen dirían, políticas del mirar, ¿qué cosa es eso? ¿No es cierto? Eso pues es lenguaje de ancianos para ellos, ¿no? Porque ellos están preocupados por otro tipo de cosas, más bien por Sí. hacer negocios, porque las ciudades se saturen más, de más propaganda de Coca-Cola y qué sé yo. Entonces, el activismo es fundamental porque, digamos, le ofrece al ciudadano otras formas, ¿no es cierto? Otros discursos para ver, otros contenidos para ver, contenidos que le revelan, ¿no es cierto? El tipo de sociedad en la que ha quedado inscrito, el tipo de poderes en el que has quedado inscrito, porque le revelan el tipo de demandas de las que podría sentirse parte. Esto en realidad tiene que ver con toda una, digamos, toda una teoría y toda una política eh, que viene desde mucho tiempo atrás, articulada por un sociólogo francés, Lefebvre, que se denomina el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad. Derecho a la ciudad, concepto clave, sí.
un concepto clave, ¿no es cierto? Y es un concepto clave si lo pensamos como que el derecho a la ciudad, como hablábamos antes, ¿quién se ha apropiado de la ciudad? La ciudad ha sido apropiada solo por el mercado. El mercado toma todos los espacios de la ciudad y la pregunta es si la ciudad puede tener espacios liberados del mercado, ¿no es cierto? Espacios públicos, ¿no? Y actividades más allá de el puro intercambio mercantil. Este derecho a la ciudad está en relación directa con la búsqueda de nuevas formas de habitar el mundo, ¿no? Con la búsqueda de la reconfiguración de lo público, con la búsqueda de retomar, ¿no? Retomar la pregunta, la apuesta por lo común, ¿no es cierto? En un contexto de absoluta privatización, necesitamos, creo yo, repensar nuevamente lo común, lo que nos une, ¿no? Lo que compartimos todos. Y de hecho, la situación de la pandemia es justamente la revelación de la pérdida de lo común, porque la pandemia lo que nos revela, inclusive a nivel internacional, es decir, a nivel global, es que todos los seres humanos de este planeta compartimos la misma problemática y que un virus insignificante nos puede poner en jaque a toda la humanidad, ¿no es cierto? Puede poner en jaque a toda la humanidad y por lo tanto ahí hay algo común que compartimos, que las políticas económicas y la forma en la que se ha diseñado la vida global, ¿cómo se llama? Ha dejado de lado y que ahora pagamos las consecuencias, ¿no es cierto? Y Víctor, qué pena lo interrumpo, pero lo que usted acaba de mencionar es importante en frente a un derecho a la ciudad que se ha vuelto solo de consumo y la pandemia, Víctor, lo que corroboró es que precisamente, o sea, nos bloqueó a todos porque son ciudades en torno al consumo. Entonces la pandemia bloquea el consumo y nos colapsó a todos. O sea, no teníamos otros recursos. Es increíble. Exactamente, ¿no es cierto? Y bueno, no sé cómo ha sido en Colombia, pero la pandemia reveló que el sistema de salud pública era un absoluto desastre comparado al sistema de salud privada. El sistema de salud privada camina, pero el sistema de salud pública colapsó al segundo mes de la pandemia y llevamos 16 meses de pandemia, ¿no es cierto? Es decir, digamos, con 14 meses de un sistema de salud pública colapsado, y lo que vemos entonces, otra vez, es que todo lo común ha sido, como el sistema de salud pública, que es lo común, ha sido dejado de lado, ¿no? Por, digamos, por un sistema mundial que camina por otro lado y por gobiernos como los que tenemos que finalmente son funcionales a ese sistema. Por último, quería decir que la importancia de el activismo trae a consideración la recuperación, la vieja recuperación de la dimensión didáctica, pedagógica, de las formas artísticas, de las formas simbólicas. Es decir, el arte fue siempre, ¿no es cierto?, desde las culturas antiguas en América Latina, desde los griegos, en la Edad Media, etcétera, el arte siempre estuvo amarrado a la vida cotidiana. El arte no fue una esfera independiente de la vida cotidiana. Y el arte siempre intentó colocar una imagen para entender más la vida cotidiana, sino para intervenirla o transformarla. Y es, digamos, de manera muy tardía, a partir del siglo XVIII, en que el arte, digamos, construye una imagen encerrada,
claustrofóbica de sí mismo, como un discurso autosuficiente en sí mismo, como un discurso desconectado de la realidad, como un discurso puramente estético, en donde lo estético en la construcción formal, digamos, totalizaba la definición y la función del arte y sustraía al arte de su articulación con la vida social. Y lo que vemos en el activismo es, digamos, la presencia permanente, ¿no? Estos nuevos activismos están fundamentalmente activados por artistas que tienen una capacidad, digamos, como artistas, efectivamente, una creatividad enorme, una creatividad para producir símbolos muy potentes, ¿no? Símbolos muy potentes que efectivamente hacen, ¿no es cierto?, nos hacen ver, ¿no?, con mayor claridad el mundo en el que vivimos, la pérdida de los vínculos y todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, lo que vemos, ¿no?, es que gracias a la irrupción del arte en la calle, el arte como esfera de la vida social recupera, ¿no es cierto?, su conexión, ¿no?, con la vida cotidiana, con los problemas ciudadanos y los acompaña y, digamos, contribuye a su configuración, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no es cierto? En resumen, lo que tenemos es un contexto muy complicado de crisis política y sobre todo de surgimiento, resurgimiento. Lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro, lo hemos visto en Estados Unidos con Trump y lo estamos viendo con horror en nuestros propios países. Acá tenemos un contexto realmente desastroso en estas últimas semanas por la negativa de Keiko Fujimori de aceptar su pérdida en las elecciones presidenciales. Y entonces lo que vemos es una emergencia neoconservadora muy fuerte en el mundo contemporáneo y en nuestros países. Y frente a esa emergencia neoconservadora, creo yo que es fundamental promover el activismo artístico callejero, ¿no? Porque este activismo callejero lo que hace es construir nuevos lenguajes, lo que hace es construir nuevos espacios, lo que hace es articular a la sociedad civil con la política, sacarla de su pasividad, sacarla de su espacio privado, recuperar el espacio público, reconfigurar lo que entendemos por política más allá de la política tradicional, lo que entendemos exigir nuevas formas de habitar el mundo, ¿no? Y finalmente convertir a las ciudades, ¿no?, en espacios mucho más fértiles que los que nos ofrece el mercado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que yo quería compartir. Profesor, pues, una síntesis de su libro que pues ya estamos aquí recomendándolo para que lo descarguen. No se les olvide a todos que la descarga es gratuita, ¿no? Del libro Políticas Culturales y Ciudadanía, Estrategias Simbólicas para tomar las calles. Yo quiero hacer una recopilación de los aspectos claves que el profesor ha tomado, entendiendo que nos quedan 15 minutos para que él nos acompañe. Yo me quedaré 5 minutos más para el cierre de nuestra clase abierta. Y quiero destacar dos puntos centrales. El primero, el profesor empieza hablándonos
de cómo los procesos de activismo que se habían venido también agenciando en Latinoamérica también están sufriendo una crisis en su improvisación, en que se hacían de manera desarticulada, pero también cómo han venido naciendo unas potencialidades motivadas por una crisis de la política, una crisis de los medios de comunicación, una crisis de las instituciones. Y estamos viviendo esa crisis de manera generalizada. Antes de iniciar la clase, hablamos con Víctor precisamente de cómo en Perú y en Colombia pues hay estas mismas dinámicas. Ellos vienen también de un proceso o están en un proceso muy fuerte de polarización, donde las instituciones no responden, donde hay mutuas acusaciones, y eso hace que la política entre en una crisis y nos haga llamarnos por la pregunta o por la necesidad de academizar la política y cómo también desde la universidad, desde las clases abiertas, debemos contribuir a no esperar que la política venga a nosotros, sino que la academia tiene que ir a la política y a esos espacios de difusión. Fundamental y lacónico lo que presenta sobre el tema de los vínculos, de cómo hemos perdido los vínculos cotidianos, los vínculos con el vecino, los vínculos con otras personas que nos permitían coexistir en medio de la diferencia, y esos vínculos venían agenciados pues desde un modelo económico y político que está fundamentado en el mercado y no en las interacciones sociales. Hay un tema fundamental que es la lucha simbólica y cómo desde la lucha simbólica se puede generar transformaciones urbanas. Cómo esas intervenciones en las calles nos van generando otras interpretaciones y otras maneras de mirar el mundo. Y aquí Víctor nos habla de un concepto que podemos verlo como obvio, pero a veces no lo hacemos evidente, ¿no? El derecho a la ciudad. El derecho por lo común. ¿Por qué se ha perdido ese derecho por lo común? Y esa es la crisis que estamos viviendo y crisis a la que tenemos que empezar a dar respuestas. Y aquí, pues, por supuesto, nos resalta el papel que estamos viviendo en Colombia sobre el activismo callejero, el papel que ha tenido el arte, el performance, en resignificar de otras maneras y en demostrar que el problema no es un ejercicio de violencia o de vandalismo, sino que el problema en estos momentos es una lucha por el significado y también por la reestructuración de instituciones y de formas de pensamiento, pues que nos han llevado, y Víctor mismo lo menciona, a una situación en que una pandemia bloqueó gran parte de nuestras actividades cotidianas y de nuestras actividades sociales y nos ha obligado a repensarnos. Víctor, yo quiero revisar primero, para no ser injusto, si hay alguna pregunta. Sí, aquí hay una pregunta. Dice, Camilo Ruiz nos pregunta, a ver, ¿cómo? Quiero leer el comentario en general. En Bogotá existe un programa denominado Apropiándonos del Espacio Público y que busca influir en cómo vemos el espacio público a través de campañas como Bogotá, un lugar como el hogar, donde la revitalización de espacios es fundamental. Entonces se pregunta, ¿cómo hacer activismo y dónde se cree que destruir y fomentar caos es el medio más efectivo para ser escuchado, dado que es el arte y otras expresiones las que son opacadas y finalmente acalladas? Entonces dice, ¿dónde cree que se debe destruir y fomentar donde se cree que fomentar y destruir el caos es el medio más efectivo para... No entiendo, espere que no entiendo. ¿Cómo hacer? Ya le entendí la pregunta, de la interpreté. ¿Cómo hacer activismo, digamos, que no sea visualizado como vandalismo, sino que sea visualizado y no opacado por esas expresiones que son excepcionales, pero que se mediatizan y se hacen ver como las que movilizan una protesta social? Ya le entendí la pregunta acá. Claro. Bueno, mire, yo creo que hay que convertir el símbolo en la acción. O sea, el símbolo mismo es la acción. Y entonces hay que pensar bien cuál es el símbolo. Y entonces para eso necesitamos a los artistas. Los artistas colocan algo en la calle, ¿no es cierto? Una imagen, una instalación, un cuerpo, un símbolo, y ese símbolo ya
es una acción, silente, aparentemente silente, pero esa es la acción. Esa uno tiene, digamos, entonces, a mí me parece que más allá de las marchas, más allá de las protestas masivas, que siempre son importantes en determinados contextos, yo creo que hay que recuperar la confianza en la potencia del símbolo. Y lo que hay que hacer es crear símbolos, muchos símbolos, inundar las ciudades de símbolos nuevos, que digan y signifiquen cosas nuevas y diferentes. Y colocar símbolos en la ciudad no es vandalismo, ¿no es cierto? Es más, se presentan, ¿no? Hasta puede presentarse estratégicamente, ¿no? Como formas, como arte urbano, con, digamos, se puede utilizar todo ese discurso del arte urbano, de la ciudad educativa, para colocar símbolos más potentes que permitan canalizar demandas nuevas, ¿no? Víctor, una pregunta que yo tenía tiene relación con lo que tú planteabas al principio. Por supuesto que la movilización social es diversa, no es espontánea, pero la movilización social tiene también la tendencia pues a irse apagando con el paso de los días, que es una estrategia que Exacto. desde la política gubernamental sí que han intentado establecerla, ¿no? Como la política de Friedman y Hayek del dejar hacer, dejar pasar en el mercado, se aplica también en la protesta. Frente a esa creatividad, ¿cómo crees? O sea, no pidiéndote pues obviamente una fórmula mágica, pero sí digamos, ¿cómo crees tú que pueden ser precisamente esas estrategias para no perder, digamos, el objetivo y, digamos, el capital social que se ha acumulado, por ejemplo, en Colombia después de un mes y medio? Porque también ahí ya empieza a haber una desazón en que la gente, y los jóvenes en especial, dicen con razón, bueno, estuvimos un mes y medio para volver a las mismas, o sea, no tiene ningún sentido. Pero entonces también los jóvenes empiezan a sentir que se va pagando el asunto, que otros tienen que empezar a ir a trabajar por obligación. ¿Qué se puede hacer para mantener ese vigor sin que nos volvamos repetitivos o monótonos? Claro, lo que pasa es que yo creo que, digamos, la lucha es una lucha a partir de múltiples frentes, ¿no es cierto? Y entonces la calle y el activismo callejero es un frente, pero otro frente es el sistema educativo, es decir, cómo colocar estos símbolos del arte, cómo introducirlos en los colegios, a partir de los cursos de arte, a partir de los cursos de literatura, a partir de los cursos de historia, ¿no es cierto? Y entonces la escuela es otro lugar donde, digamos, hemos perdido hegemonía. Los medios de comunicación, tanto los oficiales como las redes, ese es otro lugar, ¿no es cierto? Ese es un gran lugar el día de hoy, ¿no? Y entonces uno tiene que diseñar estrategias que descentren los lugares. No solamente es la calle, son las redes, no solamente son las redes, es intentar ir hacia las instituciones, ¿no es cierto? Ir hacia las instituciones como, como el colegio, por ejemplo, como la escuela, como las universidades, ¿no? Inclusive con las iglesias más progresistas, los centros culturales, ¿no? Entonces, son muchos focos, ¿no es cierto? Muchos focos a partir de los cuales ir avanzando, digamos, ¿no? Bien, nos van quedando 5 minutos para poderte preguntar un poco en relación al libro y a lo que has visualizado, bueno, en el caso peruano y, si has visto, y por supuesto que has visualizado otros casos en Latinoamérica. ¿Tú crees que todos estos movimientos podrán desembocar en transformaciones políticas o todavía nos falta mucho y los populismos de izquierda y derecha estarán todavía generando esta crisis? Claro, yo lo que creo es que hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es ganar las elecciones, estar en el poder,
y otra cosa es la transformación cultural profunda, ¿no? Uno puede ganar las elecciones, pero eso no te transforma la cultura. La cultura son hábitos asentados, la cultura son sentidos comunes asentados, la cultura son prácticas estructuradas, ya asentadas. Y transformar la cultura, ya lo decía Gramsci, ¿no es cierto?, es un proceso lento de construcción de una nueva hegemonía. Es un proceso lento de construcción de un nuevo sentido común. Y yo creo que a lo que tenemos que apostar, obviamente, es al trabajo simultáneo entre, digamos, el trabajo político coyuntural y la transformación cultural en el sentido gramsciano, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es el trabajo que debe ser más priorizado en términos de su fertilidad hacia el futuro, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, un mensaje que creo que es muy pertinente para lo que estamos viviendo nosotros también aquí en Colombia frente a una expectativa que hay en las elecciones del 2022 y en el que debemos tener también los pies sobre la tierra de lo que son los movimientos electorales, que no son tan fáciles de lograr, digamos, entre la euforia de la calle y la concreción de los procesos electorales. Yo que fui, o he sido jurado de votación, me sorprendo que muchas veces, estando en Bogotá, en una ciudad central, donde pues se supone que hay un voto de opinión, la mayoría de personas que van a votar son personas mayores. Entonces, hay una tendencia a pensar que los jóvenes, digamos, pueden transformar este tema, y sí, pero Víctor aclara que pues esas construcciones de nuevas hegemonías son a largo plazo y deben tener una paciencia fundamental para sostenerse en el tiempo. Víctor, me quedan 2 minutos para hacerte una pequeña acotación. Si en el libro nos invitas a mirar las distintas políticas a las que tú le apuntas, aparte de las simbólicas, en las que se deben trabajar también desde la política pública y desde estrategias simbólicas, que hay unos temas muy interesantes. Sí, 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 claro. Perdón, no entendí bien la pregunta. Sí, en el trabajo tú hablas, por ejemplo, de las políticas culturales, cómo se tienen que ir articulando a otros temas que no tienen en cuenta a veces las políticas culturales. Claro, la idea es que, La jornada laboral. claro, o sea, la idea es que no podemos entender la cultura, las políticas culturales, como políticas únicamente diseñadas para la promoción del sector cultural. No, ¿no es cierto? Las políticas culturales sirven para transformar la sociedad, y transformar la sociedad implica articularlas con demandas que aparentemente no son culturales, demandas económicas, demandas de salud, demandas de vivienda, demandas de espacios públicos, de diseño urbano, demandas. Entonces la cultura no puede, digamos, pensarse en su autonomía, sino tiene que pensarse en su relación con todos los demás campos o todas las demás políticas públicas de la vida social, ¿no? Sí. Entonces, acá, pues, Víctor nos hace una invitación a mirar distintos temas que a veces no hemos visto. Me agrada encontrar un capítulo que les recomiendo, les estoy descargando aquí el libro para que por favor de manera gratuita lo descarguen, hagamos estos ejercicios de lectura, las políticas culturales para combatir la corrupción, que fue el capítulo, todos los capítulos son magníficos, pero el capítulo que consideré estaba como articulado al sentir que tengo desde lo que sucede en Colombia. Víctor, pues siendo estrictos con el tiempo, son las 12:45, nos has presentado un panorama excelente de cómo hacer política en las calles a través de los símbolos, del activismo artístico, de no pensar que estos son temas de corto plazo, sino nos has dejado la apertura para leer el libro y entender mejor esto que no sucede solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Te agradezco mucho por habernos brindado este tiempo, y entendemos que tienes a la 1 de la tarde ya clase, entonces pues te dejamos y te agradecemos de verdad, y ojalá podamos contar contigo en un espacio de pronto ya modo de seminario un poco más abierto, más abierto y con más tiempo, para que nos puedas seguir explicando estos temas que son fundamentales para lo que nos está sucediendo.
No, al contrario, Jaime, un gusto estar acá. Soy yo el agradecido por tu invitación y por la de todas las personas que han estado conectadas hoy día vía Facebook. No las puedo ver, pero les mando un abrazo desde Lima y estamos siempre en contacto. Un gusto grande y bueno, estamos juntos. Un abrazo. Muchas gracias, Víctor. Me quedo todavía 5 minutos con los aquí asistentes de este Facebook Live para cerrar este espacio de trabajo con lo que hemos visto del libro Políticas Culturales. Vemos, y ustedes mismos van entendiendo, mis estimadas y mis estimados espectadores, que el ejercicio de clase abierta cada vez requiere unas complejidades, requiere, digamos, salir de unos lugares en los que pues no podemos quedarnos de manera monotemática discutiendo, sino que nos toca empezar a dar otras soluciones, ¿cierto? Entonces, hemos tenido 2 clases en las que hemos empezado a hablar de qué hacer. No solo quedarnos en la parte de decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, sino también empezar a entender, ¿sí?, que hay que empezar a hablar de los temas que son fundamentales. Ya hablamos de elecciones hace 8 días, hablamos hoy de políticas culturales y vamos a seguir hablando de otros temas que contribuyen a dicho proceso de transformación. Entonces, la invitación es a que nos sigan acompañando a la clase abierta. Muchos no pueden hasta ahora, estas son las ventajas que nos da Internet, nos da las redes sociales, de que uno puede ir generando estos espacios de manera sucesiva. Finalmente quiero hacerles 2 invitaciones para los que me están escuchando, como se dicen en las misas, 2 invitaciones parroquiales. La primera es que los invito a seguir una iniciativa periodística que 4 estudiantes de comunicación social están promocionando, que es Comunicación, es usted, Comunicación es UD, periodismo, investigación y datos, que tiene como objetivo ¿qué? Diversificar, proponer espacios de comunicación. Entre más diversos seamos en los espacios de comunicación, mucho mejor. Entre más iniciativas hayan, mucho mejor. Estamos tratando de aportar a este proceso. Estoy asesorándolo con 4 periodistas o estudiantes de periodismo, pero que yo ya las considero periodistas, que están haciendo un ejercicio de primer nivel. Vamos a estar publicando los informes, esperamos cada 15 días, porque es algo que yo critico en las iniciativas estudiantiles, ¿no? Que no tenemos constancia. Entonces estamos tratando de mantener esa constancia con Comunicación SUD, periodismo, investigación y datos. Y también en los próximos días, pero los invito también a seguir a una organización juvenil, la organización Magnus, que está promocionando un concurso de debate en modalidad virtual. Concurso de debate. Y lo más interesante es que el concurso de debate no va a ser sobre los temas que siempre hablamos, sino sobre otros temas. ¿Para qué? Para aprender a argumentar, a debatir desde la diferencia. Estaré promocionando en los próximos días este debate en el cual usted tiene que inscribir un grupo de 4 personas. La inscripción es gratuita, 4 personas para que se puedan inscribir en este concurso de debate y puedan empezar a hablar con otras personas, interactuar con otras personas y aprendernos a entender en la diferencia, que es algo que nos falta mucho en Colombia. Y precisamente aquí, aquí están las anotaciones de todo lo que hemos venido hablando hoy con Víctor, que en 45 minutos pues, nos resumió el libro, nos dejó provocados. Vuelvo y otra vez dejo el enlace para que descarguen el libro, por favor. Las personas que están conectadas aquí. Mi estimado Juan José Merchan dice que la página, ya se la repito, Magnus, ahí está el concurso de debate, www.magnus.com.co. Ahí está, dejo estas recomendaciones de aportes, para no quedarnos, vuelvo y les digo, solo en el lugar de la problematización, sino en decir, bueno, yo creo que este país está mal, pero bueno, vamos a aportar desde acá, desde las calles, desde lo público, desde lo común, ¿vale? Esa es una invitación que quería hacerles, les agradezco por este espacio. Hemos tenido 50 minutos de clase abierta, que considero que haciendo la evaluación de cómo fluctúan los espectadores de clase abierta, creo que 1 hora de clase abierta está bien establecida. Entonces, quiero irme con el mensaje que Víctor nos estableció. ¿Sí? El derecho a la ciudad,
El derecho a la ciudad es el derecho por lo común. Tenemos que apropiarnos de la ciudad, pero tenemos que apropiarnos de la ciudad con propuestas, con creatividad, con estrategias para repensarnos por fuera del consumo. ¿Cómo tenemos que hacer eso? A través de los símbolos, a través de las estructuras, a través de la política pública. ¿Sí? Tenemos que construir política pública, tenemos que participar en las convocatorias que hay del Estado. Alguien me decía un día, no, pero es que participar en convocatorias del Estado es perder la independencia. No, porque las convocatorias del Estado no es un regalo que nos da el Estado, es el mínimo ejercicio que debe hacer el Estado de los impuestos que nosotros pagamos y que pedimos los retribuyan proyectos de inversión social. Ese es un primer mensaje. El segundo mensaje es mantener los vínculos. La clase abierta se va a seguir haciendo hacia haya una persona, 10 personas, 20 personas, 100 personas. Ya sabemos que los medios masivos de comunicación tienen 3 millones de seguidores y eso no es un indicio de calidad. No es un indicio de calidad. Entonces, este espacio se hace para las personas que estén interesadas en construirse de otra manera, en pensarse de otra manera y en pensar desde la diferencia. Y por último, el mensaje es que sigamos acompañando las clases abiertas, no solo estas, sino de otros profes, de otros colegas que le están metiendo el pecho al asunto, que no han sido cómplices del momento, sino que han estado activos generando distintas iniciativas. A todas horas del día hay una parrilla inmensa de temas, debates, enfoques, para que podamos asistir y le demos vida a esto y le demos vida al sentido de lo público. Eso era entonces lo que tenía hoy por decir, mis estimadas, estimados. Vamos de hoy en 8 días a debatir un tema muy interesante y es el tema de la educación popular. ¿Qué se entiende por la educación popular? Estaremos con 2 mujeres brillantes que han hecho un trabajo desde hace 15, 20 años en temas de educación popular y que nos van a mostrar cuáles son las fallas que dentro de los currículos formales existen y que no nos permiten generar otros modelos de educación, ¿sí? Creo que las etiquetas de currículo alterno, currículo formal, deben estar mandadas a recoger. Las clases deberían cambiar independiente de si uno está por una nota o si está en currículo alterno, debería ser un tema transversal y no solo coyuntural. Entonces, de hoy en 8 ya nos vemos con esa clase, estaremos haciendo de igual manera la promoción para que nos estén acompañando, ¿vale? Muchas gracias a todas y a todos. Un feliz viernes, un feliz fin de semana, mucho autocuidado, pero también mucha movilización para repensarse este tema de otra manera. Hasta pronto.